El humo del cigarro se elevaba lentamente en el aire espeso del Salón México mientras el último acorde del mariachi se desvanecía en la penumbra. Pedro Infante ajustó su corbata negra y observó desde el escenario cómo la multitud aplaudía, pero algo en el ambiente no estaba bien. En una mesa del fondo, un hombre de traje caro y mirada fría sostenía del brazo a un joven mesero que temblaba como una hoja al viento. La mano del desconocido se cerró en un puño. Era una noche de marzo de 1954 y el aire en la Ciudad de México cargaba esa humedad que presagiaba tormenta. Pedro había llegado al Salón México para una presentación privada, uno de esos eventos íntimos donde los poderosos se reunían a beber tequila y escuchar música mientras discutían negocios que preferían mantener en las sombras. No era la primera vez que cantaba para este tipo de audiencia, pero algo en la tensión del lugar le erizaba la piel. El mesero, un muchacho de no más de 20 años con ojos grandes y asustados, había derramado accidentalmente una copa de brandy sobre la camisa blanca del hombre del traje. Era un error simple, de esos que suceden 1000 veces por noche en cualquier cantina de la capital. Pero este no era cualquier lugar, y aquel no era cualquier hombre. Don Remedios Varo, conocido en los círculos del submundo como el químico por sus métodos particulares para resolver problemas, no toleraba la imperfección. Sus ojos pequeños y hundidos se fijaron en el joven con una intensidad que helaba la sangre. El muchacho murmuró disculpas mientras intentaba limpiar la mancha con una servilleta, pero cada movimiento solo parecía incrementar la furia silenciosa del narco. Pedro terminó de agradecer los aplausos y comenzó a bajar del pequeño escenario cuando escuchó el primer golpe. Un sonido seco, como el de un martillo contra madera. El mesero se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla mientras una línea de sangre brotaba de su labio partido. El salón se sumió en un silencio mortal. «Pinche pendejo», murmuró Varo con voz ronca, sacudiendo su mano como si se hubiera lastimado al golpear. «No sabes ni servir una copa sin embarrarla». El muchacho intentó mantener el equilibrio, pero otro golpe lo envió directo al suelo. Esta vez fue en el estómago, y el joven se dobló sobre sí mismo, luchando por respirar. Los otros meseros del lugar miraban hacia otro lado, fingiendo estar ocupados limpiando mesas que ya estaban limpias. Sabían que meterse significaría perder el trabajo, o algo peor. Pedro sintió que algo se encendía en su pecho. No era la primera vez que veía injusticias, pero había algo en la vulnerabilidad del muchacho, en la manera cruel y calculada como Varo lo golpeaba, que le recordó a sus propios inicios. Él también había sido joven, también había trabajado sirviendo mesas antes de que la música lo salvara de una vida de humillaciones. Los otros invitados continuaban bebiendo como si nada pasara. Algunos incluso sonreían, como si el espectáculo de violencia fuera parte del entretenimiento nocturno. Pedro reconoció algunos rostros, políticos menores, empresarios con conexiones dudosas, mujeres elegantes que acompañaban a hombres poderosos. Todos cómplices silenciosos de lo que estaba sucediendo. Varo levantó al mesero del suelo tomándolo por el cuello de la camisa blanca, ahora manchada de sangre y brandy. El joven tenía los ojos vidriosos y Pedro pudo ver que estaba a punto de desmayarse. Era evidente que esto no terminaría con simples golpes. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando no se respeta», gruñó el narco, y Pedro vio cómo su mano se dirigía hacia el interior de su saco. El brillo del metal apareció por un instante antes de que la navaja quedara oculta en su puño. Fue entonces cuando Pedro Infante tomó la decisión que marcaría esa noche para siempre. «Oiga, amigo», dijo con voz calmada pero firme, caminando lentamente hacia la mesa. «Creo que el muchacho ya aprendió la lección». Varo se volteó con los ojos inyectados en sangre. Durante unos segundos que parecieron eternos, midió a Pedro con la mirada. El cantante no era especialmente alto ni fornido, pero había algo en su postura, en la manera tranquila como sostenía la mirada del narco, que comandaba respeto. «¿Y tú quién diablos te crees para meterte en mis asuntos, cantorcito de pacotilla?» La voz de Varo destilaba veneno. «Mejor regresa a tu escenario a chillar tus canciones románticas y deja que los hombres resolvamos los problemas de hombres». Pedro sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Era la sonrisa de alguien que había crecido en las calles de Guamúchil, que había peleado por cada peso antes de convertirse en estrella, que conocía el idioma de la violencia mejor de lo que muchos suponían. Tienes razón, hermano. Yo solo soy un cantante, dijo Pedro, acercándose un paso más. Pero este muchacho es empleado del establecimiento, y yo soy el artista contratado para esta noche. Eso me convierte en su compañero de trabajo. Y donde yo vengo, uno no deja que maltraten a los compañeros. El silencio en el salón se volvió asfixiante. Hasta la música de fondo parecía haber cesado. Los meseros habían dejado de fingir que limpiaban y observaban con una mezcla de terror y fascinación. Algunos clientes comenzaron a alejarse discretamente hacia la salida, intuyendo que la situación estaba a punto de explotar. Varo soltó al mesero, quien cayó pesadamente sobre una silla. Sus ojos se fijaron completamente en Pedro, estudiándolo como un depredador evalúa a su presa. El narco tenía fama de no dejar pasar ninguna ofensa, por pequeña que fuera. Sus métodos para cobrar venganza eran legendarios en los bajos fondos de la ciudad. ¿Sabes quién soy yo, Pedro Infante? La manera como pronunció el nombre estaba cargada de sarcasmo y amenaza. Soy el hombre que puede hacer que desaparezcas de todos los escenarios de México. Soy el que puede asegurar que nunca vuelvas a grabar una canción, que ninguna emisora toque tu música, que tu nombre se borre de todos los cines. Pedro asintió lentamente, como considerando las palabras del narco. Luego se acercó otro paso, hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Su voz, cuando habló, era tan baja que solo Varo y algunos de los más cercanos pudieron escucharlo. Y yo soy el hombre que conoce a la mitad de los comisarios de esta ciudad. Soy el que tiene amigos en los periódicos, en las radios, en los estudios cinematográficos. Soy el que, si desaparezco misteriosamente, va a generar preguntas que tal vez no quieras responder. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran. Pero sobre todo, soy el hombre que está parado aquí, defendiendo a este muchacho, porque es lo correcto. Varo apretó la navaja en su mano. Pedro pudo ver cómo los nudillos se le ponían blancos por la presión. La tensión en el aire era tan espesa que parecía que el más mínimo movimiento podría desatar una tragedia. Entonces pasó algo inesperado. Desde una mesa cercana, un hombre mayor se puso de pie lentamente. Pedro lo reconoció, era don Aurelio Mendoza, uno de los promotores de boxeo más influyentes de la capital, conocido por sus conexiones tanto en el mundo del entretenimiento como en el del crimen organizado. Remedios, dijo con voz cansada, ya fue suficiente. Varo se volvió hacia él con sorpresa. Don Aurelio, esto no es asunto suyo. Se volvió mi asunto cuando decidiste montar este espectáculo delante de mis invitados, respondió el anciano, caminando lentamente hacia ellos. Pedro tiene razón. El muchacho ya aprendió. Y tú ya demostraste tu punto. La intervención de don Aurelio cambió toda la dinámica del lugar. Era evidente que incluso alguien como Varo no podía permitirse ignorar las palabras del anciano. Pero el narco aún tenía su orgullo herido, y eso lo convertía en impredecible. Está bien, dijo Varo finalmente, guardando la navaja. Pero que esto quede claro, nadie, y digo nadie, me falta al respeto sin consecuencias. Se dirigió hacia Pedro con pasos medidos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurró algo que solo el cantante pudo escuchar: esto no se queda así, estrellita. Nos vamos a volver a ver. Pedro mantuvo la mirada firme. Cuando quieras, donde quieras. Varo se alejó hacia la salida, pero antes de irse se detuvo y volteó una vez más. Su sonrisa era la de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Ah, y muchacho, le gritó al mesero, quien seguía temblando junto a la silla. La próxima vez que me veas en algún lado, más te vale cruzar la calle. Con eso, el narco y sus acompañantes salieron del Salón México, dejando tras de sí un aire pesado y la sensación de que algo terrible acababa de evitarse, pero que las consecuencias estaban por llegar. Pedro se acercó al joven mesero y le ofreció su mano para ayudarlo a ponerse de pie. El muchacho lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud y terror. ¿Cómo te llamas, hermano?, preguntó Pedro suavemente. Joaquín, señor Infante. Joaquín Herrera.
Joaquín, ¿tienes familia? Sí, señor. Mi mamá y mis 2 hermanas chicas. Soy el único que trabaja. Pedro asintió con comprensión. Era una historia que conocía bien, una historia que había vivido en carne propia en sus años de juventud. Sacó su cartera y le extendió varios billetes al joven. Toma esto. Ve a que te curen esa herida y tómate unos días para que se te baje la hinchazón. Cuando regreses, pregunta por don Aurelio. Él te va a ayudar a conseguir otro trabajo, en un lugar más seguro. Joaquín tomó el dinero con manos temblorosas. Señor Infante, no sé cómo agradecerle. Usted no tenía por qué. Claro que tenía que hacerlo, lo interrumpió Pedro. Así es como funciona esto, muchacho. Nos cuidamos entre nosotros. Don Aurelio se acercó a ellos, moviendo la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. Pedro, lo que hiciste estuvo bien, pero ese cabrón de Varo no va a olvidar esto. Es rencoroso como una víbora y tiene recursos para hacerte la vida muy difícil. Lo sé, don Aurelio. Pero no podía quedarme ahí parado viendo cómo golpeaba al muchacho solo por derramar una copa. El anciano suspiró profundamente. Tu papá estaría orgulloso, pero también estaría preocupado. Varo tiene tentáculos en muchos lados. Va a tratar de joderte la carrera. Pues que trate. No es el primero ni va a ser el último. Durante las siguientes semanas, las palabras de don Aurelio comenzaron a hacerse realidad. Misteriosamente, algunas presentaciones de Pedro fueron canceladas sin explicación. Ciertos programas de radio dejaron de tocar sus canciones con la frecuencia habitual. Hubo rumores en los estudios cinematográficos sobre problemas con contratos que ya estaban prácticamente cerrados. Pero Pedro no era cualquier artista, y su popularidad con el pueblo mexicano era genuina y profunda. Por cada puerta que se cerraba, 2 más se abrían. Los propios fanáticos comenzaron a exigir en las radios que tocaran sus canciones. Los cines que proyectaban sus películas reportaban llenos totales noche tras noche. Una tarde de abril, mientras Pedro ensayaba en los estudios Tepeyac, recibió una visita inesperada. Era Joaquín, el joven mesero, pero ya no se veía como el muchacho asustado de aquella noche. Estaba bien vestido, peinado hacia atrás, y había ganado algo de peso. Se veía saludable y próspero. Señor Infante, dijo con una sonrisa amplia, vengo a darle las gracias y a contarle algo importante. Joaquín, qué gusto verte. Te ves muy bien, hermano. ¿Cómo has estado? Gracias a usted, muy bien. Don Aurelio me consiguió trabajo en el Hotel Majestic, en el centro. Estoy aprendiendo inglés para atender a los turistas americanos, y hasta me están enseñando sobre vinos y licores finos. Pero no vine solo a agradecerle. Pedro arqueó una ceja. Ah, no. No, señor. Vine a advertirle. He estado escuchando cosas en el hotel. Don Remedios Varo está planeando algo grande contra usted. Los músicos que ensayaban con Pedro dejaron de tocar gradualmente, captando la seriedad de la conversación. El cantante hizo una señal para que se acercaran menos y pudiera hablar con más privacidad. ¿Qué tipo de cosas has escuchado, Joaquín? Bueno, resulta que don Remedios es cliente regular del hotel. Se hospeda ahí cuando viene de Guadalajara. Y hace 3 días lo escuché hablando con otros hombres en el bar. Decía que ya tenía todo listo para darle su merecido al cantorcito que se las da de valiente, punto. Pedro sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. ¿Escuchaste algo específico sobre qué planea hacer? No exactamente, pero mencionó algo sobre el Teatro Blanquita. Dijo que iba a hacer, durante su siguiente presentación ahí, y que, esta vez no habría quien lo defendiera, punto. El Teatro Blanquita. Pedro tenía programada una función especial ahí para la siguiente semana, un evento benéfico para ayudar a niños huérfanos. Era exactamente el tipo de presentación que no podía cancelar sin generar un escándalo y decepcionar a miles de personas que ya habían comprado sus boletos. Joaquín, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, señor Infante. ¿Y hay algo más? Uno de los hombres que estaba con él era un tipo alto, con cicatriz en la cara.
Los otros empleados del hotel me dijeron que es conocido como el navajero y que trabaja para don Remedios haciendo trabajos especiales. Pedro asintió lentamente. La situación era peor de lo que había imaginado. No era solo que Varo quisiera arruinar su carrera, aparentemente, el narco había decidido que la humillación de aquella noche en el Salón México merecía una respuesta mucho más severa. Joaquín, te agradezco mucho que vinieras a avisarme. Esto requiere mucho valor de tu parte. Señor Infante, después de lo que usted hizo por mí, lo mínimo que puedo hacer es tratar de ayudarlo. Usted me salvó esa noche, y no solo de los golpes. Me salvó la dignidad. Esas palabras resonaron profundamente en Pedro. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple acto de decencia se había convertido en algo mucho más grande. No se trataba solo de él y Varo, se trataba de un principio, de la idea de que los poderosos no podían abusar de los indefensos sin consecuencias. Esa noche, Pedro se reunió con sus músicos más cercanos y algunos amigos de confianza para discutir la situación. Entre ellos estaba Jacobo Zabludovsky, el famoso periodista, y Emilio Fernández, el director de cine conocido como El Indio. Pedro, hermano, esto ya se salió de control, dijo Emilio con preocupación. Ese cabrón de Varo no está jugando. Si realmente está planeando algo para el Blanquita, tienes que cancelar la función. No puedo cancelar, Indio. Es un evento benéfico. Hay niños esperando esa ayuda, y miles de personas que compraron boletos con sus ahorros para venir a verme. No puedo defraudarlos por las amenazas de un matón. Jacobo se inclinó hacia adelante en su silla. Pedro, entiendo tu posición, pero piensa en esto racionalmente. Si algo te pasa, no vas a poder ayudar a esos niños ni a nadie más. A veces la valentía consiste en saber cuándo retirarse. ¿Y luego qué? ¿Voy a estar viendo por encima del hombro el resto de mi vida? ¿Voy a cancelar cada función porque un narco de segunda me quiere asustar? No, hermanos. Esto se acaba el sábado en el Blanquita. El grupo intercambió miradas preocupadas. Conocían a Pedro lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión, especialmente una que involucraba principios morales, no había manera de hacerlo cambiar de opinión. Está bien, dijo finalmente Emilio. Si vas a hacer esto, no lo vas a hacer solo. Vamos a estar ahí contigo. Indio, no. Esto es mi problema, no el tuyo. Órale, Pedro, no digas pendejadas. Somos cuates, y los cuates se cubren las espaldas. Jacobo asintió. Además, voy a asegurarme de que haya muchos reporteros esa noche. Si Varo planea algo, va a tener que hacerlo delante de toda la prensa de la ciudad. Los días previos a la función del Teatro Blanquita pasaron en una mezcla de tensión y preparativos normales. Pedro ensayó como siempre, dio entrevistas, firmó autógrafos, pero había una diferencia en su manera de moverse. Estaba más alerta, más consciente de su entorno. Sus amigos notaron que había comenzado a variar sus rutas habituales y que evitaba los lugares donde solía ser predecible. El sábado por la noche llegó con una lluvia persistente que convertía las calles de la ciudad en ríos de luz reflejada. El Teatro Blanquita estaba completamente lleno, con una multitud que se extendía hasta las calles adyacentes. La expectación era palpable, no solo por la música, sino porque los rumores sobre problemas con narcotraficantes habían llegado hasta los periódicos, aunque de manera velada. Pedro llegó al teatro 2 horas antes de la función, acompañado por Emilio y Jacobo. También había contratado discretamente a varios guardias de seguridad adicionales, aunque sin hacer alarde de ello. Su plan era simple, dar el mejor concierto de su vida y demostrar que no se iba a intimidar. Mientras se preparaba en el camerino, llegó otro visitante inesperado. Era don Aurelio Mendoza, vestido elegantemente y con expresión seria. Pedro, vine a avisarte que Varo está aquí. Lo vi entrar por la entrada lateral hace media hora, con 3 hombres. Se instalaron en un palco del segundo piso, del lado derecho. Pedro se miró en el espejo del camerino. Su reflejo le devolvió la mirada de un hombre tranquilo pero determinado. Perfecto, don Aurelio. Que tenga la mejor vista de la casa. Pedro, aún es tiempo de... No, don Aurelio.
Esto termina esta noche, de una manera u otra. El concierto comenzó puntualmente a las 9 de la noche. Pedro salió al escenario vestido con su traje de charro negro con aplicaciones de plata, y la ovación del público fue ensordecedora. Comenzó con Cielito Lindo, y su voz llenó cada rincón del teatro con esa calidez que lo había convertido en ídolo de multitudes. Durante toda la primera parte del concierto, Pedro mantuvo la vista ocasionalmente dirigida hacia el palco donde se encontraba Varo. Podía ver la silueta del narco, inmóvil, observando. Era como una partida de ajedrez mortal, donde cada canción era un movimiento estratégico. Llegó el intermedio, y Pedro se retiró brevemente al camerino. Emilio lo siguió, visiblemente nervioso. Pedro, ¿viste que uno de los tipos de Varo bajó del palco hace 10 minutos y no ha regresado? Lo vi, indio. Probablemente fue al baño. O probablemente está posicionándose para cuando salgas para la segunda parte. Pedro se ajustó la corbata y revisó su guitarra. Pues va a tener que esperar hasta que termine de cantar. La segunda parte del concierto fue aún más intensa que la primera. Pedro interpretó algunas de sus canciones más emotivas, pero también incluyó algunas rancheras bravas, canciones sobre hombres que defendían su honor y su tierra. Era su manera sutil de enviar un mensaje. Fue durante la que se fue cuando pasó algo extraordinario. Pedro había terminado el primer verso cuando, desde el palco de Varo, se escuchó una voz que gritó algo que se perdió entre la música y los aplausos. Pedro detuvo a los músicos con un gesto de la mano. El teatro se sumió en un silencio expectante. 3000 personas conteniendo la respiración. Perdón, dijo Pedro al micrófono, ¿alguien quería decir algo? Desde el palco, la voz de Varo se escuchó clara y desafiante, que cante algo para los hombres de verdad, no esas canciones de vieja. Un murmullo de indignación recorrió el teatro. Pedro sonrió, pero era esa sonrisa peligrosa que conocían quienes lo habían visto enfrentar problemas antes. Con mucho gusto, amigo, respondió Pedro. Esta va dedicada a todos los hombres que defienden a los más débiles, sin importar las consecuencias. Y comenzó a cantar el rey, pero con una intensidad y una fuerza que transformó la canción en un himno de desafío. Cada verso parecía dirigido directamente al palco donde se encontraba Varo, y la audiencia lo sintió. Comenzaron a corear la canción con una pasión que hacía vibrar los cimientos del teatro. Cuando terminó la canción, Pedro habló de nuevo al micrófono, y ahora, una canción para todos los jóvenes trabajadores de México, para todos los que se levantan cada mañana a ganarse la vida con honradez y dignidad. Comenzó a tocar Amorcito Corazón, pero modificando ligeramente la letra para incluir versos sobre la dignidad del trabajo y el respeto que merecen todas las personas, sin importar su posición social. Era una dedicatoria directa a Joaquín y a todos los como él. La reacción del público fue electrizante. Se pusieron de pie, aplaudieron, gritaron. Era evidente que entendían perfectamente lo que estaba pasando, que eran testigos de algo más que un concierto. Estaban viendo a su ídolo defender principios que ellos mismos valoraban. Desde el palco, Varo se puso de pie abruptamente. Incluso desde el escenario, Pedro pudo ver la furia en su postura. El narco intercambió algunas palabras con sus acompañantes y luego señaló hacia la salida. Era claro que se iba, pero la manera como miró hacia Pedro antes de salir no dejaba dudas de que esto no había terminado. Pedro terminó el concierto con México lindo y querido, y la ovación duró más de 10 minutos. Cuando finalmente salió del escenario, estaba empapado de sudor pero con una sensación de triunfo que no había experimentado en mucho tiempo. En el camerino lo esperaban Emilio, Jacobo, don Aurelio, y sorpresivamente, Joaquín, quien había conseguido entrar con una credencial de prensa que le había facilitado Jacobo. Señor Infante, fue extraordinario, dijo el joven con ojos brillantes. Don Remedios se fue muy enojado, pero toda la gente estaba de su lado. Nunca había visto algo así. Gracias, Joaquín. Pero esto no ha terminado. Varo no va a dejar las cosas así. Tal vez no, intervino don Aurelio, pero lo que hiciste hoy cambió algo. Todos los que estuvieron aquí esta noche van a recordar que vieron a Pedro Infante plantarle cara a un matón y van a contar esa historia. Varo puede ser poderoso, pero no puede pelear contra una leyenda.
Las palabras del anciano resultaron ser proféticas. En los días siguientes, la historia de lo que había pasado en el Teatro Blanquita se extendió por toda la ciudad y luego por todo el país. Los periódicos escribieron sobre ello, aunque de manera cuidadosa para evitar represalias. Las radios lo comentaron. En las cantinas y los mercados, la gente hablaba de cómo Pedro Infante había defendido a un mesero y luego había desafiado al narco que lo amenazaba. Varo, por su parte, descubrió que su reputación había sufrido un golpe inesperado. En el submundo, donde la imagen de poder era todo, había sido humillado públicamente por un cantante. Algunos de sus propios socios comenzaron a cuestionar si alguien que no podía manejar a un artista podía ser confiable en negocios más serios. Un mes después del concierto, Pedro recibió un mensaje inesperado. Era una nota escrita a mano, entregada por un niño de la calle que desapareció tan pronto como la puso en sus manos. La nota decía simplemente, respeto a quien lo merece. R.V. Pedro nunca volvió a tener problemas con Remedios Varo. El narco eventualmente se retiró de la Ciudad de México y regresó a Guadalajara, donde sus negocios eran menos complicados y había menos artistas dispuestos a plantarle cara. Joaquín continuó trabajando en el Hotel Majestic y años después llegó a convertirse en uno de los gerentes más respetados de la hotelería mexicana. Nunca olvidó aquella noche en el Salón México, y siempre mantuvo una fotografía de Pedro Infante en su oficina. La historia se convirtió en leyenda, una de esas que se cuentan en voz baja en los bares y que crecen con cada repetición. Algunos decían que Pedro había desafiado a Varo a un duelo. Otros que había contratado a su propia banda de pistoleros. Pero quienes estuvieron realmente ahí sabían la verdad, que a veces la verdadera valentía no necesita armas ni amenazas. A veces solo necesita a un hombre dispuesto a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Years después, cuando Pedro Infante murió en aquel trágico accidente aéreo en 1957, entre las miles de personas que asistieron a su funeral estaba un hombre bien vestido, de mediana edad, que llevaba una corona de flores con una cinta que decía simplemente, de un amigo agradecido. Era Joaquín, rindiendo su último homenaje al hombre que le había enseñado que la dignidad no se negocia y que, a veces, defender lo correcto puede cambiar no solo una vida, sino toda una época. La historia del narco que golpeó a un mesero y la respuesta de Pedro Infante se convirtió en más que una anécdota. Se convirtió en un símbolo de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a defender a los indefensos, alguien dispuesto a demostrar que el poder verdadero no viene de la violencia o el dinero, sino del coraje moral y la disposición a arriesgarlo todo por hacer lo que está bien.